En estos tiempos de coronavirus vamos a hablar de otras infecciones virales perinatales. ¿Por qué? Porque son frecuentes en Latinoamérica las dos primeras, el dengue y el Zika. Y hay algún reporte hecho en el Caribe sobre chikungunya. Por lo tanto, no debemos desatender a estas patologías virales. Empecemos con el dengue perinatal. El virus del dengue es un arbovirus transmitido por dos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, y pertenecen a la familia Flaviviridae, tanto dengue como Zika y otras menos frecuentes, fiebre amarilla, fiebre del nido occidental, etc. El dengue tiene 4 subtipos, el DEN 1, 2, 3 y 4. Esta es una imagen de la Aedes aegypti, el mayor transmisor de esta enfermedad. El cuadro clínico no es diferente entre embarazadas y no embarazadas, es muy similar. En el dengue clásico, que es el más frecuente, se presentan fiebre y malestar general, pero lo que hace muy característica a esta enfermedad son las muy intensas polimioartralgias, y están destacados en amarillo porque producen tanto dolor que se lo conoce como fiebre rompehuesos, haciendo una comparación por parte de los enfermos en que este dolor es como si tuvieran los huesos rotos. También se presenta exantema, cefalea y dolor retroocular, que es también bastante característico. ¿Cómo se sospecha? Bueno, con fiebre y por el área endémica, o sea, fiebre que tiene hasta 7 días de evolución, y si una persona es oriunda de un área endémica o estuvo en tránsito en un área endémica. Y además hay que sumarle dos criterios, por lo menos: que presente artralgia, mialgia, exantema, cefalea, dolor retroocular, que como dijimos es muy característico, y decaimiento. En el laboratorio nos puede ayudar cuando nosotros observamos una trombocitopenia, una leucopenia, y además suelen alterarse las enzimas hepáticas en las embarazadas. Esto es más bien característico de la embarazada que de la no embarazada. El dengue hemorrágico es la forma grave y es la evolución desfavorable de un dengue clásico. O sea, debutan con un dengue clásico y eh, cuando la evolución es mala, llevan a la forma hemorrágica. Se sospecha ante la presencia de hemorragias que pueden ser inicialmente leves, como petequias, gingivorragias o epistaxis. Ahora, para hacer el diagnóstico, podemos hacerlo en forma clínica con la prueba del lazo positiva por hepatoesplenomegalia dolorosa, hematoemesis, melena, shock hipovolémico en los casos más severos. ¿Cómo afecta perinatalmente? Bueno, a la embarazada porque aumentan los abortos, las amenazas de parto pretérmino, las presentan hemorragias y preeclampsia, y la afectación del feto y del recién nacido a través de la restricción de crecimiento fetal o asfixia perinatal como signos más característicos, pero también se han observado distrés respiratorios y síndromes febriles. El pronóstico se divide por trimestres. En el primer trimestre hay mayor riesgo de aborto y de malformaciones. Cuando la afectación se produce en el segundo trimestre se lo considera como de buen pronóstico, y en el tercer trimestre hay mayor riesgo en estos embarazos de restricción de crecimiento fetal, parto prematuro y muerte fetal. La conducta es la que acontece en la mayoría de las enfermedades virales: tratamiento de soporte con rehidratación y antitérmicos. La primera elección como vía de parto es la vaginal, porque está visto que la cesárea se asocia con hemorragias graves. La mortalidad materna puede llegar hasta el 2,6% de los casos. Vamos ahora a mencionar algo sobre Zika perinatal. El Zika fue identificado en 1947 por primera vez en Uganda.
Es también un arbovirus, también lo transmite el mosquito, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, y pertenece a la misma familia del dengue, a los Flaviviridae. Como se dijo, la primera descripción fue en la década del 40 en Uganda, y se llamó Zika por haber aparecido en una población llamada Zika. Buscando en los mapas de Google no encontré esta población, solamente encontré una referencia a una escuela primaria llamada Zika. Pero lo que sí, buscando los antecedentes de esta enfermedad, parece que las primeras descripciones se hicieron en Entebbe, donde hay un aeropuerto, que está el aeropuerto de Kampala, la capital de Uganda, y a partir de ahí se presume que pudo haber sido transmitido al resto del mundo. En la década del 60 hay casos aislados en Asia y en África. En 2007 hay un brote importante en Micronesia. Y recién en 2009 se hacen los primeros reportes de transmisión sexual. Este es un mapa de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, donde se ve cómo fueron la distribución en diferentes países en una línea de tiempo que va del 2013 al 2016. El 80% de los casos son asintomáticos y esto es un problema. Los sintomáticos tienen una clínica que no es característica particular de esta enfermedad. Presentan fiebre, artralgias, conjuntivitis, exantemas, como muchísimas virosis. Existe un laboratorio específico, que es una PCR con transcripción reversa, que se puede hacer en suero materno, líquido amniótico, pero solamente da positivo en la fase aguda de la enfermedad. También hay anticuerpos IgM específicos para virus del Zika, pero cuidado que tienen reacción cruzada con los otros integrantes de la Flaviviridae, como puede ser el dengue y otras enfermedades no comunes en Latinoamérica. El primer brote en donde hubo descripción de afectación perinatal fue en diciembre de 2013 en la Polinesia Francesa. Hubo tantos reportes como por transmisión transplacentaria como por lactancia materna, y se sospecha también la posibilidad de transmisión por saliva. Hay un reporte de una relación con restricción de crecimiento intrauterino sin otras afecciones fetales. En cambio, en el brote de Brasil de 2015, de fines de 2015, se estableció una asociación epidemiológica con microcefalia fetal. Pero cuidado, la asociación es epidemiológica, por lo menos hasta la fecha. La neuropatía por Zika es la que produce la microcefalia, o sea que no es una microcefalia per se por falta de crecimiento o de insuficiente crecimiento del cráneo, sino que es secundaria a una afectación neuropática. La misma se sospecha cuando el DBP está por debajo de los 3 desvíos estándares, o mejor aún, cuando la circunferencia cefálica se ubica por debajo de los 3 desvíos estándar para la edad gestacional. Y en la vida extrauterina se ha asociado a aumento de riesgo de Guillain-Barré. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos? Bueno, atrofia encefálica, calcificaciones cerebrales, digenesia del cuerpo calloso, del vermis cerebeloso, cisterna magna aumentada. Los hemisferios se pueden presentar asimétricos con ventriculomegalia. Además, se ha descrito la simetría ocular y las calcificaciones intraoculares. Aquí hay unas imágenes tomadas de la revista Blanca de ISWOC de principios de 2016. Más imágenes que ilustran lo que se mencionó en diapositiva anterior. Entonces, como se dijo, los hallazgos ecográficos como la microcefalia resultan de ser una consecuencia de la encefalopatía fetal. O sea que hay una afectación neuropática severa del cerebro, y esto hace que la cabeza se encuentre de tamaño pequeño.
En Río de Janeiro se describió una paciente, una primigesta numérica de 27 años, que a las 12 semanas tenía una clínica positiva de Zika virosis. Se le hizo el laboratorio para dengue, chikungunya y torch y todos dieron negativos. Con las ecografías del primer y del segundo trimestre que eran normales, pero en la ecografía de las 32 semanas se sospechó una microcefalia y a las 37 semanas se encontraron calcificaciones en el encéfalo y microcefalia. Se ilustró el caso como se muestra aquí en esta publicación también de la revista Blanca. Y el CDC recomienda como prevención evitar picaduras de mosquitos. Para ello aconsejan usar ropa clara, camisa de manga larga, pantalones largos, repelentes, mosquiteros, un tul alrededor de la cama y por supuesto aire acondicionado quien lo posea. Y evitar la reproducción del mosquito. ¿Con esto cómo se hace? Eliminando los reservorios de agua estancada alrededor de la casa, o sea, lo que habitualmente se dice como descacharrar. Estas prevenciones deben aplicarse a toda la población, fundamentalmente residentes o visitantes de áreas endémicas, estén sanos o enfermos, sean hombres o mujeres. ¿Y cómo se hacen los controles prenatales? Bueno, para esto habría que dividir a la población de mujeres en tres: las embarazadas que viajan por las áreas afectadas, las embarazadas que viven en las áreas afectadas, o las mujeres en edad de embarazarse que no están embarazadas pero viven en áreas endémicas. Según a qué grupo pertenezcan, se puede hacer este, este diagrama de flujos o estos otros. Y dos palabras sobre las mujeres en edad reproductiva pero que no están embarazadas. Hay que asesorar sobre los potenciales riesgos de quedar embarazadas durante un brote. Se debe recomendar que se difiera el embarazo, que se lo programe para otro momento. Y si queda embarazada hay que maximizar las medidas preventivas como ya se mencionó. ¿Y cuál es el rol de la ecografía? Bueno, a esto quería llegar. El tema es así: detectar, no digo diagnosticar, sino sospechar una microcefalia en el segundo trimestre no es fácil. Entonces, ¿por qué? Porque se expresa al final del segundo trimestre o en el tercer trimestre. Por lo tanto, siempre hay que considerar la práctica de una ecografía en el tercer trimestre. Y en todos los casos que la serología sea positiva o no concluyente, se deben pautar ecografías seriadas cada 3 o 4 semanas para evaluar tanto la anatomía, fundamentalmente la neuroanatomía, como el crecimiento fetal. Solo dos palabras de chikungunya perinatal. Este virus fue identificado también en África, en Tanzania, en el año 52, o sea que fue posterior al Zika. Es un arbovirus también, lo transmiten el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, pero no pertenecen a la Flaviviridae, sino a la familia de Togaviridae. Por eso no dan reacciones cruzadas en las pruebas de laboratorio. El cuadro clínico similar al dengue. Quizá no tan severa la clínica florida de dolor, pero también produce una intensa mialgia. Los brotes son cíclicos, cada 7 a 20 años, pero se dan fundamentalmente o casi exclusivamente en África, Asia, islas del Pacífico y el Índico, a pesar de que, como se dijo en la introducción, en el Caribe hubo hace pocos años algunos casos. El compromiso perinatal fue descrito en Isla Reunión, que está en el Índico, encima de Mauricio, de la isla Mauricio, al norte de Isla Mauricio, en el año 2006. Produce severas lesiones en recién nacido, particularmente encefalopatía, como Zika. La transmisión vertical global es del orden del 2,6% de las embarazadas afectadas. Y cuidado con esto, porque cuando el parto se produce durante la viremia,
la transmisión vertical se verifica en el 50% de los casos. Entonces, la cesárea por sí misma no disminuye la transmisión vertical, pero lo que sí parece evitar la transmisión vertical es programar el parto por cualquier vía, pero fuera del periodo de viremia. Entonces, y como síntesis, lo que se dijo hace un momento, se puede hacer el parto por cualquier vía, pero hay que evitar que el embarazo se termine durante los periodos de viremia. No se ha demostrado efectos fetales ni obstétricos específicos, más allá del aumento de reportes de actividad uterina, pero que se pueden atribuir a la fiebre. Gracias.